Control mental Jedi. Jedi. No son los androides que están buscando. Marketing digital de 359 grados, que es El podcast. Ole, episodio número 8. Bienvenidos, hacía tiempo que no nos veíamos, al podcast de marketing digital de 359 grados. De nuevo no son 360 por si alguien es nuevo en este podcast, porque 360 es demasiado. No somos tan buenos, pero casi. Hoy venimos con el episodio número 8, rozamos la decena. Ya está ahí, ¿eh? Y casi la puedo tocar. Y me hace mucha ilusión. Hoy traemos un tema muy psicológico. Muchísimo, te diría yo. Y me gusta. He detectado cierta... no sé cómo llamarlo, pero me gusta este tipo de temas. Hay como una filia extraña sobre la psicología y, por qué no decirlo, sobre la persuasión. Creo que lo llevaba dentro y el marketing tiene mucho de persuasión. Ahora lo definiremos. Hay gente que no le gusta. Hay gente que lo confunde con manipulación y no es lo mismo. Pero vamos a hablar de ello. Eso sí, antes vamos a comentar qué es lo que ha pasado desde la última vez que grabamos el podcast, que por las pintas que traemos, si la gente ha visto el episodio anterior, intuirán que no han pasado muchas cosas, pero tenemos cosas que contar y te animo a que empieces. Fenomenal. Bueno, un placer estar aquí. ¿Otra vez? A ver, en serio. Bueno, pues una de las cosas que estamos haciendo a nivel profesional, nueva, y bueno, ya no tan nueva, es otra vez selección de personal. ¿Otra? Entonces estoy ahí súper inmerso en buscar un nuevo especialista de Publi, de Google Ads, de Meta, y estamos ahí. Hoy terminamos la primera tanda de entrevistas y la semana que viene son las pruebas prácticas. Y ya, si hay suerte, pues para la siguiente o para cuando pueda venirse, tendremos uno más en el equipo que ya será, dicen que diga 12 más 1. 12. A mí la verdad que me da igual, nuestro color es el amarillo, yo qué sé. Pero Garaje sí, 12 más 1. así que bien, contento. Lo que pasa que eso me quita un montón de tiempo y de energía, porque para mí es tan importante encontrar a la persona que encaje en valores y en conocimientos que lleva tiempo, pero feliz, porque al final El es nivel un de buen... exigencia no puede ser bajo con esto. Sí, sí, así que fenomenal. Y en lo personal, pues recientemente estuve con la familia en Montanejos, Castellón, Muy bien. que no lo conocía y me parece un sitio espectacular porque es el paraíso de los que les gusta el senderismo, el ciclismo, las La motos, escalada. la escalada y comer bien. Así Hombre, no que... lo sabía eso. Bueno, y los balnearios, porque tiene un Tiene un balneario de balneario. agua termal y tal, con tope de azufre para la piel. Así que... Te decía yo que brillabas de otra Sí, manera. sí. Pues estuve a remojo. Eso sí, o sea, bajé sustancialmente la media de edad del balneario. ¿Sabes? Tengo que decirte que yo conocí a mi mujer en Montanejos, así que es un sitio al que le tengo cierto cariño. Qué guay. Pues súper chulo. Y nada, con la familia, con las niñas, haciendo rutillas y muy bien. Y Muy todos buen sitios que sitio. comimos fenomenal. Así que un saludo a la gente de Montanejos. No sé cuál es el gentilicio de Montanejos, pero un saludo para ellos. Pues yo también he estado haciendo cosas y a nivel profesional me pide el cuerpo un cambio de paradigma, de cambiar la marca personal, no desatenderla, pero sí cambiarla y hacerla obedecer a algo mayor, porque la marca personal tiene techo, lo pones tú. Y hay cosas que pueden estar por encima de la marca personal, como puede ser una marca de una agencia, como es Garaje 12, o como puede ser una marca de un SaaS, como puede ser Koyak. Así que todavía tengo que meditarlo un poquito, pero creo que va a haber un cambio de paradigma ahí. Una marca menos personal, y también me apetece más dedicarme a la formación presencial y online. Y de eso ya hablaremos. Por cierto, mañana tengo una clase en Fundesem, profesor de SEO local, que ya soy en otras facetas. Y en lo personal, después del evento del Gremio Live que tuvimos el 1 de marzo y del que ya hablamos en el podcast anterior,
me ha dado por experimentar en casa. Jugar a la alquimia, como hizo el compañero que enseñó cómo se hacía el chelaet en el evento. Un crack. Un fenómeno, tío. Chaume. Se ganó al público y nos deleitó con una reconversión del cremaet, que es un café con un licor que está quemado de bastante azúcar, es decirlo, pero le dio la vuelta tanto que de caliente pasó a frío, de oscuro pasó a claro y bueno, a mí me encantó. A mí y a mi familia, la que estaba allí en representación de todos. Así que me lo pidieron en casa y llevo experimentando con la Thermomix, con el mascarpone y con la emulsificación desde entonces. Creo que casi lo tengo. Casi. Pero tengo que decirte que he hecho chelaet, he hecho tiramisuet y he hecho otras variedades que se me han pasado por la cabeza. Y mayonesa. Que ya bautizaré exactamente igual que te voy a bautizar. Mayonesa, has dicho. Que te imagino con la Thermomix, con el mascarpone, innovando. No ha salido mayonesa, pero podría. Podría, porque han salido cosas extrañas. Procedo al bautismo real, como no puede ser de otra manera, antes de seguir con el podcast. Y hoy vas a ser, Majestad, Raúl Octavo de Carrión, el madrugador. Y creo que sabes a qué me refiero. Creo que se te ha ido de las manos. Sí, tío. Bueno, ya soy oficialmente del Club de las 5. ¡Ya! Sí. Hemos ido ahí. Bueno, cuento la historia. Por favor. Bueno, pues un saludo, Isma. Resulta que la persona que viene a echarnos una mano con la limpieza de la oficina, pues es muy de madrugar. Entonces quedamos en que tenía que empezar a las 7 de la mañana para que diera tiempo a limpiar antes de que se empezara a llenar. Y claro, yo llegaba a abrirle a las 7 de la mañana porque llegó el primero y estaba esperando en la puerta. Chan, chan. Y joder, me sale fatal. Así que digo, pues la semana que viene voy a llegar un poco antes. Y así fuimos progresivamente, que ella llegaba también antes, yo llegaba antes. Bueno, pues ¿a qué hora vas a venir la semana que viene? Y así, porque a ella le gustaba adelantar la jornada. Y poco a poco hemos ido a ver quién llega antes y estamos por las 6 menos 20 ahora mismo abriendo la oficina para limpiarla. Me parece increíble. Es un reto personal para mí. Pero Ya- lo que más me llama la atención es que no ha sido pactado, ¿no? No, O es sea, que creo que os habéis ido tirando creo que no hemos hablado de ello todavía. tensión a base de acudir un poco antes. Sí, sí, sí. ¿Quién gana? Por deferencia, pues a ver, pues va alternándose, por eso es por lo que va mejorando. Pero yo me leí el libro del Club de los 5 y lo intenté 2 veces y digo, esto no es para mí porque me sentía enfermo, realmente. O sea, era la definición es que a los 2 o 3 días de levantarme a las 5 de la mañana me sentía mal. Pero con esta motivación ya he cogido ritmo y ya todos los días me levanto a las 5 y de hecho vengo a la oficina a las 5 de la mañana, trabajo súper focus, súper centrado y a las 8 menos cuarto voy a mi casa, cojo a las niñas, las llevo al cole, vuelvo y ya he No hecho... saludes a Inma, dale oficialmente las gracias. Sí, sí, no. porque Ahora estiro la jornada mucho más y lo que he hecho ha sido quitarme Netflix por la noche. O sea que es un win-win. Ahora es cenar antes. A las 8 ya tenemos que estar cenados. Y nada, un poco con la familia y a dormir a las 9. Raúl Octavo de Carrión, El el señor mayor. madrugador. El señor mayor. Bueno, va entre líneas, igual. Me un falta, poco. me falta ya dormirme después de comer así, sentado. Me encanta esa motivación en un taburete. Gracias, Inma, por la parte que me toca a mí, porque me inspira también. Voy a ver qué hago para limpiar la casa pronto y. El lunes a las 5 te lanzarme. mando un WhatsApp. Doy fe que es así. Vamos a entrar en el tema del día. De nuevo vamos a intentar hacer fast podcasting. Condensamos máximo valor en el menor tiempo posible, aunque no siempre lo conseguimos. Pero lo vamos a intentar de nuevo. Esta es la buena. Hoy vamos, espero. Hoy vamos a hablar de persuasión. Y para hablar de persuasión tenemos que nombrar a un señor que podríamos decir que es el padre de la persuasión, el que más la ha estudiado, el que más ha hablado sobre el tema, el que, digamos, ha puesto los puntos sobre las IES de persuasión. Este señor se llama Robert Cialdini y aparte de ser el señor más recauchutado que he visto en foto, porque
una piel tersa, tersa y estirada, estirada, sabe mucho de esto. Pero lo primero que me gustaría hacer en este episodio, y quiero que colabores conmigo, es definir lo que es la persuasión. Porque tiene mal nombre. Sí, suena feo. Si no profundizas, Suena feo, pero ¿con qué la confundes tú? con control mental Jedi. Jedi, vale, sí, sí. Pudiera ser eso. Que los Jedi son buenos. Los Jedi sería control mental Sith, tal vez, del Ahí. lado oscuro, lo que se percibe. Pero sería más Jedi. La persuasión básicamente consiste en influir en los demás para que tomen una determinada decisión, pero es muy importante el matiz de que debe ser por sus propios motivos. Entre comillas, respetando su libertad. Tú lo que haces es conducir a una decisión que acaba siendo win to win, con la que vais a ganar los dos. Cuando tú tienes un producto que sabes que es bueno, que sabes que a la otra persona, a la que está al otro lado, le conviene, casi tienes la obligación moral de hacer que lo adquiera, porque sabes que va a ser bueno para esa persona. Esos argumentos que vas a utilizar, esas técnicas que vas a utilizar para que esa persona dé el sí, podrían ser de persuasión. Sin embargo, cuando lo único que quieres es su dinero y te da lo mismo los motivos que pueda tener o si le conviene más o menos, lo que vas a hacer es ocultar determinada información y en cierto modo engañar. Eso podría ser manipulación. Más Sith, menos Jedi. Y con eso yo creo que tenemos un poco más definida lo que es la persuasión y por qué conviene que la conozcamos y que aprendamos a utilizarla en nuestras campañas de marketing o en nuestros procesos de marketing, en nuestros embudos. Entonces, si a él le conviene lo que le estamos incentivando a hacer, Ujú. persuasión. Si no le conviene, manipulación. Si no le conviene y aún así estás forzando la venta, la compra, llámalo como quieras, coaccionando, es manipulación y mal. Esa sería la diferencia principal. ¿Tú persuades? Estaba pensando, entonces, ¿ligar en una discoteca es persuasión o manipulación? Depende. Depende de, De tus argumentos y de... si vas al gimnasio y Claro, tú te tal, percibes un hombre de valor y sabes de que... alto valor. De alto valor. Y que puedes ofrecer una... Bueno, no voy a seguir por esto. Lo Por siento, ese camino, Medo. pero decir que persuasión y ligar, pues muchas veces van de la mano. ¿A quién le ibas a pedir perdón? Hemos dicho que no íbamos a ir por ahí. No. Tengo que contarte que el señor Cialdini enunció 6 puntos clave, 6 principios de persuasión que antes era alguno más, pero se han ido reduciendo, aglutinando, amontonando en 6. 6 que vamos a explicar qué son, por qué funcionan como principio persuasivo y psicológico y vamos a poner algún ejemplo. Y luego, después de hablar de cada uno de estos principios de persuasión, te voy a retar. Retar a que trates de identificar ese principio de persuasión en este podcast. Porque este podcast, no sé si te has dado cuenta, pero tiene mucho de persuasivo. O al menos lo pretende. Sí, yo pensaba que era para ayudar a la gente. Sí, y ese es el primer principio de persuasión. Hostia. Ahora acabo Ah, te de lo he caer. chivado. Sí. Vale, Te lo he vale. chivado. Mira, el primer principio de persuasión se llama reciprocidad. Mm. ¿Te suena? Sí. Es el básico. Este es el que más se ha nombrado siempre vinculado a la persuasión. Viene a ser, leo textualmente mis notas, la inclinación humana a devolver favores o gestos, incluso cuando no han sido solicitados. Tenemos un mecanismo psicológico que nos lleva a hacer esto. Si alguien hace algo por nosotros, nos genera un bien o nos provee de algo, se nos genera ese mecanismo psicológico de deuda simbólica. Nos sentimos en deuda y sentimos la necesidad de saldarla, de alguna manera. Mm. Si no, no estamos en paz. Y nos gusta sentirnos en paz, no en deuda. Cialdini hablaba de un ejemplo que a mí me gusta mucho y que es
se explica por sí solo lo que es la reciprocidad y era un experimento con unos camareros. Cuando los camareros llegaban la cuenta al cliente después de haber prestado el servicio, había una relación directa entre los caramelos que ponían en el botecito de la cuenta y la propina que dejaba el cliente. A más caramelos, más propina. El camarero está haciendo algo por el cliente y el cliente tiene esa necesidad de saldarla. Es subconsciente, no somos conscientes de que eso está ocurriendo, pero en el estudio se veía. Esto de la reciprocidad funciona mucho mejor cuando lo que haces por ese alguien es incluso inesperado. Cuando no esperabas recibir esa información, ese bien, ese regalo, entre comillas. Y en este mismo estudio de los camareros ocurría algo curioso, y es que cuando ponían en la taza los caramelos, si luego venían por sorpresa y le daban algún caramelo más a un niño en la mesa o algo por el estilo, decía, toma, este es especial y es para ti. Y no se esperaba ese gesto, todavía se incrementaba más la media de las propinas. ¿En qué momento cortaron de dar caramelos? O de recibir propinas. Esto supongo que debería tener un techo, ¿no? Porque el azúcar mal. Pero funcionaba. Funcionaba. ¿Tienes algún ejemplo parecido? A ver, A cuando bote estabas pronto. hablando, aún no he entrado en el tema del podcast, pero similar. Yo estaba pensando en las masterclass gratuitas, en los embudos de conversión. Claro, o sea, lo puedes hacer a modo de preview de esto es lo que te vas a encontrar, pero si además de ser ese preview estás aportando valor de forma gratuita, Ujú. la otra persona dice, "Joder, se lo han currado un montón. Estos 4 tips que me han dado me están ayudando". Ahí se genera ese sentimiento de deuda, entiendo. Se genera. Se genera. ¿Y en este podcast? Claro, salvando las distancias, en este podcast que intentamos aportar valor. Bueno, yo intentaba aportar valor y perder el miedo escénico. Y, y con el tema del valor, supongo que a alguien le interesará y dirá, mira, pues si esta gente es tan maja y nos cuenta cosas que pueden ser de utilidad, pues podría ser... o sea, no, es que, claro, realmente no harán ese razonamiento, ¿no? Si es... No se hace un razonamiento. claro, Esto, la ventaja que tiene es que no es racional. claro, es subconsciente. O sea, ahí está equivocado yo. O sea, simplemente pasa. O sea, hay un Tú no mecanismo mental. piensas, él ha hecho algo por mí, yo voy a hacerlo Claro. por él para saldar esta deuda que me está comiendo por dentro. No lo piensas, no es racional. Vale, vale, vale. Y eso es lo mejor. Mm. Porque, mira, voy a citar, hay un libro que me gusta mucho y que no es el que voy a recomendar en la lectura de hoy, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel, y habla de dos mecanismos, mecanismo 1, mecanismo 2, que cada uno resuelve unas situaciones. En este caso estaríamos en el mecanismo 1, en el que automatizas la respuesta. No la piensas, no es racional, que sería el mecanismo 2 de pensar despacio. Mm. Y eso es una ventaja, porque por eso funciona la persuasión, porque vamos a esos mecanismos de automatización para la toma de decisiones. Necesitamos tomar decisiones rápidas en según qué casos, por la versión a la pérdida. Ahora lo comentamos. El primero lo has visto bien. Fenomenal. Eso lo has visto venir, era facilito, la aplicación en el marketing lo mismo, tú puedes generar recursos gratuitos, emails aportando valor, un podcast como este en el que vamos contando cosas que pueden ayudar a la gente y luego en el caso de posible contratación, ya te has fijado como un Mm. chicle a la suela de la zapatilla en verano y cuando alguien necesite algo, pues es muy probable que recurra a Y ti. funciona, ¿eh? Funciona, funciona muy mucho. Segundo principio de persuasión, según el señor Cialdini, con quien comulgo muy mucho. Compromiso o coherencia. Este es el que más me gusta a mí, con diferencia. Me gusta muchísimo. Resulta que tenemos otro mecanismo psicológico, subconsciente, que nos hace ser coherentes con cosas que hemos hecho anteriormente o que hemos dicho. Si es en un periodo corto de tiempo, mucho mejor, porque lo tenemos fresquito. Y esto lo podemos aprovechar a nuestro favor. ¿Por qué funciona esto? Las personas valoramos esa consistencia en nuestra identidad. Si decimos una cosa y hacemos otra y nos mostramos incoherentes, lo que tenemos es un miedo a ser desterrados de la tribu. Piensa que esto viene de hace miles de años cuando nos comportábamos de otra manera.
si decimos una cosa y hacemos otra, la tribu nos abandona y eso es muerte. Así que aversión a la pérdida, miedo a la muerte, necesitamos ser coherentes. Y eso lo aprovechamos a nivel psicológico para conseguir un sí pequeño donde luego podamos conseguir un sí mayor. El ejemplo del que hablaba Robert Cialdini en uno de sus libros era que si tú le pedías a alguien que pusiera un cartel gigante en el jardín de su casa, donde ese jardín de alguna manera incentivara la seguridad vial, era un bien que ibas a hacer a los demás, había mucha gente que rechazaba poner ese cartel en su jardín. Pero si antes lo que hacías era pedirle que pusiera una pequeña pegatina en la ventanilla de su coche, luego, si le pedías poner el cartel, estaban más concienciados, tenían que ser coherentes con esa acción previa y aumentaba muchísimo la tasa de conversión, digamos. Acababan colocando el cartel muchas más familias. Un pequeño sí previo a un sí más grande. Este era el ejemplo que decía Cialdini. ¿Qué aplicación práctica le ves en el marketing? A ver, ahí también va por el tema de la aversión a la pérdida. Sí, casi siempre. Vale, lo digo porque no sé si será exactamente lo mismo, pero una técnica que me gusta aplicar cuando hacemos el tema de formularios de contacto es dejar para el final, por ejemplo, pedir los datos más sensibles o que más puede costar. Entonces, el coste hundido. ¿eh? El coste hundido. Sí, claro. Creo que no sé exactamente eso, pero sí que va por ahí el tema. O sea, si tú en un formulario en el que tú quieres que la gente te deje su nombre, su email, lo pones al principio, no te lo van a dar, o muy pocas veces. Pero si tú dices, mira, vamos a hacer un test de inteligencia, un test de no sé qué. Mira, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tal? ¿Cuáles tus aficiones? ¿Tu grupo de música? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y al final pones, vale, déjanos tu email y te enviamos el resultado. Y es como, claro, o sea, ya he hecho todo ese esfuerzo, ya he dicho tantas veces sí, ya he hecho tanto... Es el sesgo del coste hundido. Que no... Ahora, ¿cómo no voy a poner mi email? Y se multiplica una barbaridad el número de leads conseguidos poniendo al final ese no dato. sé si es persuasión, pero también funciona. Y quizá obedece más al sesgo que hemos dicho. Esto yo lo veo más aplicado en una especie de esfuerzo escalado. Primero le puedes pedir al usuario en tu web que haga una descarga de un manual o un pequeño vídeo, luego que descargue una demo del software para luego pedirle el sí mayor en la contratación. Bien, por ejemplo, volviendo al tema de los cursos, es que yo creo que el negocio de la venta de cursos online se han leído este libro. ¿Vale? Porque es de manual muchas veces. Claro, si me centro en ese tipo de ejemplos, ellos tienen primero el curso gratuito, ¿vale? Pero es que luego ya pagas, pero pagas un curso completo. Pero cuando ya has aceptado pagar el curso completo, entonces te ofrecen el máster. Y cuando ya has pagado el máster, ya te ofrecen la membresía de por vida a pagar todos los años. O sea, cada vez van ampliando. Esto obedece también a la ley de Pareto. Porque un 80% un 20% de los que te compren el producto inferior estaría dispuesto a pagar hasta 10 veces más por algo de valor superior. Entonces se puede ir escalando ese pequeño sí para luego pedirle un sí mayor. Claro, entiendo que si de muchas veces lo ves de manual en este tipo de cosas. Pero funciona. Claro, si de primeras estuvieran vendiendo un curso, un máster de 5.000 o de 10.000 euros, lo tendrían complicado. Pero primero clase gratis, luego un cursito de 600 y cuando te das cuenta has entrado hasta el fondo. Esto es compromiso o coherencia, que ocurre mucho, y luego es otro principio de persuasión que se llama autoridad, del que hablaremos luego. Y aquí seguiría siendo persuasión siempre que lo que reciban como formación les aporte y sea positivo para ellos. Sí. ¿Vale? Si te venden un curso de dropshipping vende humos, entonces sería... Te la están colando. Vale, ahí ya sería manipulación. Sí, la línea parece fina, pero no lo es tanto, ¿eh? ¿Qué más cositas tenemos? Mira, vamos a pasar, ya que venía hilado con esto que decías, vamos a pasar con el de autoridad.
Este me gusta y este creo que vas a encontrar una aplicación práctica incluso en el podcast así bastante rápida. La autoridad es una tendencia que tenemos a confiar más en aquellas personas que percibimos de mayor conocimiento, de mayor autoridad. Y esto también es aversión a la pérdida, aversión al fallo, al error, quizás. Porque el mecanismo que nos impulsa a seguir este principio de persuasión o a atenderlo es el que nos dice que una persona con mayor conocimiento tiene menor probabilidad de error en sus decisiones. Entonces, si tú haces caso a una persona que te parece de autoridad, vas a tener menos posibilidad de errar. El ejemplo práctico más conocido es el del efecto de la bata blanca de los médicos. Esto, Lucía, mi mujer que trabaja en un hospital, lo comenta muchas veces. Ella es fisio. Cuando un fisio le dice algo a un paciente, el paciente a veces puede torcer el morro y decirte, pues no. Entonces tiran de la autoridad, llaman al médico que viene con una bata blanca, le dice lo mismo y entonces, pues entonces sí, que esta persona tiene autoridad. Entonces, para sacar partido a este principio persuasivo, lo que tienes que hacer es aumentar la percepción sobre tu conocimiento, aumentar tu autoridad, al fin y al cabo. Y creo que ya estás viendo por dónde voy. Sí, a ver, nosotros, en cuanto al tema de la prueba social, o sea, por ejemplo, obviamente en todas las páginas web que se precien. Pero prueba social es otro principio. Ahí no hemos entrado todavía. Estamos hablando de autoridad. Vale, hemos Autoridad pasado. es otra cosa. Vale, hemos pasado a autoridad. Sí. Vale, pues en la autoridad, obviamente, nosotros no tenemos bata blanca, pero tenemos el efecto escenario o el efecto podcast. Como docente, es súper llamativo. O como docente y como ponente en un congreso. O sea, el trato recibido antes y después de pasar por el escenario. Ujú. Y eres la misma persona y sabes lo mismo y todo igual. Pero en el momento que subes y todos son palmaditas en la espalda. Hasta en el penúltimo congreso que estuve, que estaba en el baño haciendo pis y aún así me seguían dando palmaditas en la espalda. Eso fue Es autoridad. traumático. Es Sí, autoridad. es la autoridad. Con este podcast estamos tratando de ganar autoridad. Estamos intentando demostrar conocimiento y generar esa confianza. Hay un experimento que se llama el experimento de Milgram, que ese es muy extremo en cuanto a autoridad. Y te explico en qué consiste. Milgram era el psicólogo que llevó a cabo el experimento y lo que hacían era, el sujeto del experimento se convertía en una especie de profesor docente y estaban conchavados, por otra parte, el alumno que estaba haciendo una serie de pruebas y una figura de autoridad con bata blanca, por lo del efecto bata blanca. Cuando el alumno erraba en su prueba, el profesor tenía que darle una pequeña descarga eléctrica, hasta que incluso el alumno llegaba a quejarse. Para, por favor. Ante esa actitud del alumno, que estaba conchavado con la figura de autoridad y con el experimento, el profesor tenía que seguir, pero incentivado por el efecto bata blanca que le decía, por favor, prosiga, continúe, no se detenga, aumente el voltaje. Lo curioso del experimento es que un 65% de las personas que se sometían a esta experiencia llegaban al máximo de potencia del voltaje, a pesar de que la otra persona se estaba quejando y por el único hecho de que la figura de autoridad se lo estaba pidiendo. Hay un caso también de un conocido nazi del que no recuerdo el nombre y tampoco tengo especial interés en recordarlo, que en el juicio, eh, no sé decirte si lo exoneraron por completo, pero tuvo mucho peso el hecho de que decía que solo seguía órdenes. Y es por este principio psicológico. La autoridad tiene muchísimo peso. La autoridad por encima de los principios. Y de todo proceso racional incluso. O sea, es muy potente. Mucho. Se puede utilizar para manipular también. Por eso digo que esa línea, ojito con ella. Pero sí, la autoridad te hace ganar partidos. ¿Cómo lo ves? Llevamos 3. Bien, o sea, a ver, yo creo que lo estamos haciendo bien entonces, sin haberme leído el libro.
Sí, es que a veces lo de la persuasión, por eso te preguntaba antes, ¿tú persuades? Sí, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Sí, es curioso. Está dentro de procesos que hemos aprendido de venta o de cómo llegar a conseguir cosas. Todo depende de cómo lo utilices. Pero de momento vamos bien. Vamos al siguiente, cuarto, en el orden en el que lo estamos haciendo, principio de persuasión según el señor Cialdini, que no debemos dejar de nombrarlo. El siguiente es la prueba social, que ya lo habías nombrado Sí. antes, y esto es un mecanismo por el que tendemos a considerar que la acción más beneficiosa para nosotros es la que a su vez llevan a cabo otras personas que son iguales a nosotros. Esto es un matiz importante de la prueba social. Funciona porque rompe con la incertidumbre. Cuando yo tengo que tomar una decisión, siempre hay un factor de incertidumbre y una forma fácil de tomar una decisión rápida es pensar en qué han hecho los demás y que les ha funcionado bien para yo tomar la misma decisión. En cierto modo, dejarme llevar por lo que llaman la borregada, pero que funciona a nivel psicológico. Es un mecanismo de toma de decisiones. Aquí, el Cialdini, el experimento del que hablaba, es en los hoteles, donde cambiando unas pocas palabras cambiabas el enfoque y conseguías cosas. Aquí la idea era que la gente, las personas que se alojaban en el hotel, reutilizaran las toallas en vez de tirarlas con un solo uso a lavar. Entonces, lo habitual en estos casos es decir, poner un cartel que ponga ayuda al medio ambiente. Pero no funcionaba tanto como un cartel en el que podías poner la mayoría de los huéspedes reutiliza la toalla. Estás utilizando la prueba social a tu favor. Si la mayoría de los huéspedes reutiliza la toalla, pues yo voy a hacer lo mismo. Y funciona. Consigues que los nuevos huéspedes acaben reutilizando la toalla. No sé en qué porcentaje, pero es simplemente cambiar la comunicación. Consigues algo que evidentemente es bueno para todos. No solo para mí, que quizá me ahorro algo en lavadoras, sino que mejora el medio ambiente. El consumo, eco-friendly y ese tipo de cosas. Aquí, igual en este podcast es difícil encontrar prueba social. Sí, a ver, la prueba social siempre la he entendido como que otras personas sean las que hablen de ti. Nosotros en la página web siempre hemos recomendado la prueba social, reseñas de clientes satisfechos, obviamente en Google Business Profile pega fortísimo. Cuando vamos a comer, vamos a cenar, cualquier servicio, con TripAdvisor a Las tope, reseñas. las reseñas son fundamentales. En este podcast, dentro de este podcast sería complicado porque saldría siempre de nuestras palabras. Lo más cercano entre el podcast es cuando nosotros comentamos cómo otros clientes se han sentido trabajando con nosotros. Y fuera del podcast tendríamos que establecer esa estrategia de No lo reseñas hacemos en mucho porque no plataformas. tiene mucho sentido si eres tú el que lo dice. Tienen que ser los otros. Por eso. Entonces aquí no tiene mucho sentido. Pero lo que sí que es importante es que sean otros semejantes a ti. Por eso, si sale una persona que tú no percibes como semejante, es decir, que está en otro estrato social, en otro nivel, con otros intereses, con otra cultura, no incentiva a tu toma de decisión. En Tiene que este ser caso, cuando ponemos ejemplos de empresas similares a los que nos pueden estar escuchando, es súper sonado y sigue pasando, a pesar de ser llamativo, en docencia. l- Hay docentes que no terminan de cuadrar, de encajar en la clase, porque ponen ejemplos de empresas que se salen. O es sea, el difícil típico aterrizar ese ejemplo. empresa de vengo a daros una clase de marketing. Bueno, como habéis visto, Coca-Cola en su campaña hace no sé qué. Y claro, y aunque sea un alumno de una empresa medianita, dice, vale, Coca-Cola. No soy yo. Claro. Yo no puedo ni imaginar en cómo funciona Coca-Cola y no me lo puedo aterrizar. Hay un ejemplo que se suele utilizar para la prueba social, que es el de 9 de cada 10 dentistas recomiendan esta marca de dentífricos. Pero para mí falla porque yo no soy el dentista. Eso es quizá más de la autoridad. Mm. Como prueba social, lo que tendrías que hacer es mostrar gente que ha utilizado el dentífrico y que ha salido satisfecha. Eso sería más prueba social. Y por ahí irían los tiros. En marketing digital, lo típico de 50 personas ya han descargado este manual y han aprendido algo.
Y las reseñas, conseguir reseñas de clientes satisfechos en la ficha de Google Business Profile, en TripAdvisor, en la plataforma de Marras, funciona muy Sí, bien. incluso en vídeo. Hay en proyectos en los que hay clientes muy satisfechos que se prestan a te grabo un vídeo y explico mi experiencia. Mm. Y eso suma muchísimo. En la tele, cuando yo veía anuncios, porque veía tele, que ahora ya eso, bueno, ahora los veo, pero en digital, porque hay plataformas que meten Mm. anuncios. Recuerdo una época en la que salía el ingeniero químico de turno hablando de las ventajas de utilizar un determinado detergente. Y alguien en un momento dado se dio cuenta de que eso no incentivaba la compra, lo que incentivaba era que saliera la persona que utiliza el detergente y diga, pues con esto la ropa sale más blanca. Y se disparaban las ventas, porcentualmente, quiero decir. Nos queda poco, nos queda dos. El primero va a ser la simpatía y vamos a terminar con la Uy, escasez. ese en el podcast. Ese ya lo has visto. Lo has visto rápido. Mira, la simpatía es muy sencilla. Simpatía o afinidad se llama según el señor Cialdini y viene a decir que solemos tomar decisiones favorables con la intención de venta cuando encontramos un punto en común o cierta simpatía con la persona que tenemos delante, que nos está intentando vender o persuadir en este caso. Es otro mecanismo de decisión rápida, no sé si sesgado, pero funciona muy bien cuando eres capaz de hacer ver ese punto en común. Los vendedores de coches, y este es el ejemplo que utilizaba Cialdini, dejan que hablen los posibles compradores, que hablen, que hablen, que hablen. Los buenos vendedores escuchan más que hablan. No hablan de las ventajas del coche, no hablan de las características, escuchan a ver qué es lo que quiere ese usuario para venderles eso precisamente e incluso para ver en qué momento encuentran algo que pueda servir de anclaje con la simpatía. Yo tengo un ejemplo muy chulo, bueno, chulo, que en su momento utilicé esta estrategia de simpatía porque cuando fui a comprarme el piso en el que vivimos ahora, hice algo similar. La persona que vendía el piso contaba, y yo buscaba algo a lo que cogerme, hasta que dijo, mis hijos estudian en este colegio y es el mismo colegio en el que estudiaban los míos. En ese momento supe que si quería comprar el piso podría hacerlo, porque me lo iba a vender a mí. Fue decir, mis hijos estudian en el mismo colegio y estoy súper contento. Y a partir de ahí, Sergio, no te preocupes que el piso te lo quiero vender a ti. Y fue por simpatía. Fue convencido, que fue por otras muchas cosas, pero la clave fue ese anclaje. Funciona muy bien. En la web, igual que en este podcast, igual se te ocurre algo. A ver, lo que no sé si lo hicimos de forma consciente o inconsciente, pero nosotros siempre comenzamos el podcast hablando de nosotros. Pero yo creo que el objetivo era pues ser más cercanos, pero no sabía que era para vender más. O sea, el objetivo. Ser más cercanos porque, joder, está guay. Al final somos personas normales que tenemos nuestras vidas, que venimos aquí e intentamos transmitir un poquito de información de lo que hacemos a quien le pueda interesar. Pero yo creo Ujú. que dotar este espacio también con anécdotas personales, pues nos iba a ayudar a que empatizaran más y que nos tuvieran más en consecuencia. Pero sí, Simpatía. ahora me pasa que la primera vez que voy a comprar un coche, Lo vas a mirar de otra manera. sí, o yo que sé, alguna prueba. Es Digo, a mí es muy que majo. me encanta comer canguro. A mí también. No te preocupes, que mañana te traigo un tupper Tírale, tírale. y no lo comemos juntos. Lo curioso de todo esto es que cuando lo conoces no dejas de verlo por todas partes. Es increíble a nivel de marketing porque estamos rodeados. Entonces todos estos impactos que antes no conocías, ahora cuando los descubres, están por todas partes. O sea, Everywhere. tú lo puedes utilizar en tu beneficio y como es persuasión en el de los demás, pero por un lado también te vacuna de la persuasión de los demás. Sí, lo identificas y entonces hace que tu decisión sea más meditada. Porque efectivamente es como que te inocula conocimiento y ahora ya sabes lo que están intentando.
A ver, esto lo has visto venir. Seguro que cuando ves páginas web donde la estructura es precisamente apuntando a esto, ya sabes lo que quieren. Y no es malo, porque acabas tomando la decisión, pero de forma un poco más premeditada. Que está bien también. Vamos a ir directamente ya al último principio de persuasión, que se llama escasez. Este lo conoces. Este es aversión a la pérdida casi pura y dura. Y con 2 palabras puede cambiarlo todo. Y con 2 palabras se puede cambiar todo. Luego te voy a contar un ejemplo muy chulo de lo que se puede conseguir con la persuasión. Que no se me olvide. Si ves que intento cerrar el podcast, me paras. Ejemplo de... Vale. Lo cuento siempre que hablo de Robert Cialdini. La escasez se basa un poco en la idea de, esencialmente, de la aversión a la pérdida. No me quiero quedar sin esto. Y para que tú llegues a esa idea de que lo puedes perder, tiene que haber un activador. Tiene que haber esa escasez. Tiene que ser que se acaba el tiempo para conseguirlo, que se acaba el tiempo para conseguirlo a un precio determinado, que lo puedes perder de alguna manera, o incluso que el producto se vuelve exclusivo, que también puede ser escasez, exclusivo o prohibido. ¿Por qué funciona esto? Perder una oportunidad que consideramos valiosa es algo que interiormente nos daña. La escasez se utiliza muchísimo en la venta. Y cuando tú tienes un producto, te decía antes que tienes casi la obligación moral de hacer que la otra persona lo adquiera. Y incentivarle a la toma de la decisión. Entonces, ponerle un límite de hasta aquí, y luego sube el precio, o las ediciones limitadas juegan muchísimo con la escasez. Soy un Rolex, pero encima soy un Rolex edición limitada. Hay 50 piezas de este modelo y cuando se venda las 50 ya nadie más va a tener un Rolex de estas características. Puede ser a nivel de calidad muy similar a los demás, pero es una edición limitada. Es una escasez, al fin y al cabo. Pues mira que a mí de todos los puntos, este es el que me parece menos ético. El de la cassette, cuando no es cierto, realmente. Cuando no es cierto, pero estamos de nuevo manipulando. Sí, pero bueno, yo por ejemplo estaba pensando en la escasez de la oferta, pero no de la oferta del stock, sino compra ahora porque a partir de mañana suben los precios. O sea, tienes hasta tal día para comprar con este precio. Me parece un poco apuesta. ¿Sabes que he estado en ese punto? Pero sabes que si no lo haces así, la gente no decide muchas veces. Si no pones un plazo de cierre para que tomen la decisión, aunque estén por comprar, lo Lo pueden ir único que estás postergando. haciendo es decir, decide. Decide porque si no, no vas a decidir. Toma una decisión. Puede ser que no, pero tienes para decidir hasta esta fecha. O si no quieres el Rolex, no lo compres, pero hay 50. El Rolex sí que lo veo bien porque el Rolex al final es un producto que se aprecia. Justo por el tema de la escasez, de la exclusividad, si haces una edición limitada siempre va a valer más en el sector coleccionista. Pero bueno, es que sí, Funciona exactamente igual. Fíjate, entiendo. cuando empezamos a vender entradas para el evento de Valencia del Gremio Live, al principio compran unos cuantos fieles, pero luego la gente pospone la decisión de comprar la entrada hasta la última semana. Me imagino a nivel de organización de congreso, estar montando todo Con la el... inversión Claro, económica y ver que no se venden las entradas, a mí me genera cierta tensión. Pero ya cuando entiendes el funcionamiento irracional de la compra de entradas, pues ya quedas un poco más tranquilo. Sabes que la última semana se van a vender todas, incluso hay gente que se queda fuera y te escribe después. como pasó este año. Como pasó este año y como pasó el anterior también. Esto se resuelve poniendo una fecha límite para la compra de entradas. Previa. Previa. Y no te queda otra. Estás incentivando a la compra de entradas que van a comprar de todas maneras. Porque les interesa. Pues es eso. No hay falta de ética. O yo no la percibo, al menos. ¿Eh? De hecho, hay un par de casos más conocidos. Uno es el de Fariña. ¿Te suena? La serie de Netflix. Claro, hicieron la serie después del libro. Porque el libro estuvo en las librerías cerca de 10 años, desde que se escribió, hasta que un juez dijo que ese libro tenía que retirarse. Intentó censurarse de alguna manera, ocurrió el efecto Streisand
Y como se iba a retirar, la gente se volcó para comprarlo. Y de repente se agotó en Amazon y se agotó en todas las librerías. Luego se hizo la serie. Es escasez. Y el otro ejemplo que me gustó mucho es el de las Nike Air, que jugaron hace años cuando se diseñaron estas zapatillas para Michael Jordan, jugaron con una norma que había en la NBA de cómo tenían que ser las Mm. zapatillas. Las zapatillas debían de ser mayormente blancas y solo permitían un porcentaje, creo recordar, de en torno al 20% de otro color. Una normativa interna de la NBA. Cuando diseñaron las primeras Nike Air para Michael Jordan, eran mayormente rojas, rojas y negras, para que cumplieran con la identidad visual de Michael Jordan, de los Chicago Bulls y demás. Claro, no cumplía con la normativa. Y alguien tuvo la brillante idea de decir, ¿cuánto va a costar la sanción? $5.000 por partido. Y si lo pagamos como coste publicitario, se van a convertir en unas zapatillas prohibidas y por ende, ante el riesgo, ante la aversión a la pérdida de que esa prohibición haga que dejen de venderse, se dispararon las ventas muchísimo. Es escasez. De hecho, claro, o sea, en aquel momento Nike no iba como ahora. O sea, fue No, no, ni una mucho menos. revolución para la marca totalmente. Ese caso fue muy insigne porque se lo jugaron todo al negro, literalmente, y les salió bien. Es un caso curioso. Hay una película también de esto, de Ben Affleck y Matt Damon, que se han juntado en varias películas. Esta, si os gusta el marketing, la recomiendo muy mucho. Y hasta aquí podemos contar, no antes sin contar el caso de Robert Cialdini y cómo funciona la persuasión a un nivel muy especial. Y es que al señor Cialdini le encomendaron la tarea de aumentar la conversión en las encuestas que se hacían, por ejemplo, pues en los autobuses, en los centros comerciales, a pie de calle. Estas encuestas donde se abalanza alguien sobre ti, 3 minutos para una encuesta, no, no puedo. Y continúas caminando. 3 minutos para una encuesta, no puedo. La tasa de conversión estaba en torno al 20-25%. Y Robert Cialdini la incrementó hasta un 75%, 70-75%, incluyendo única y exclusivamente una pregunta antes de esa de 3 minutos para realizar una encuesta. Anteriormente, la empresa que le trasladó este requerimiento a Cialdini lo había intentado ofreciendo un regalo a cambio, un viaje, alojamiento en un hotel, que esos datos son muy valiosos para las empresas. Es la valoración de los posibles clientes, de su target. Y, y podían haberlo conseguido en mayor o menor medida, pero además con un coste económico. Esta pregunta era gratuita. Y fíjate la tasa de conversión cómo aumenta. La pregunta tiene mucho que ver con el principio persuasivo de la coherencia que hemos dicho antes y del compromiso. La pregunta en sí era, ¿se considera usted una persona que ayuda a los demás? Raro sería que alguien respondiera que no ante esa pregunta. Y acto seguido le decía, ¿me ayudaría usted respondiendo esta encuesta en 3 minutos? Por coherencia con el sí anterior, tenías que dedicar esos 3 minutos, porque no puedes decir que sí, yo ayudo a los demás, Pero a ti pero a no. ti no, que me has caído gordo. A ver, obviamente si tienes prisa, pues tienes prisa y te vas. Y sí, pero ahora no puedo. Pero ese principio interior de coherencia surtía efecto. Fíjate las tasas de conversión, cómo cambiaban. La persuasión funciona muy bien. No, no, está claro. En web se puede hacer un montón de cosas para mejorarlo. Cuando hablabas de escasez, por ejemplo, una cosa que a nosotros no funciona mucho es en el botón. el- en muchos casos, en lugar de solicitar tu cita, nosotros ponemos consultar disponibilidad. Y eso es como, Mm, ostras. que puede que me lo pierda. O sea, pedir Ole, cita no, consultar disponibilidad porque igual ya no queda. igual no. Y solamente con ese cambio, que cambia dos palabras, se incrementa la conversión. Sí. Está muy bueno. Sí, Cialdini lo hace muchas veces y muchas veces son 2 palabras lo que cambias. Con una marca de bebidas de estas, ¿cómo se llaman? Las de tipo Red Bull y Energéticas. compañía, energéticas las llaman. No soy consumidor de este tipo de productos. Pero cuando entraron en el mercado y no las conocía nadie, ¿quiere usted probar esta bebida energética o esta nueva bebida?
podría generar cierto rechazo. La pregunta previa que se introducía era, ¿se considera usted una persona atrevida o aventurera? ¿Sí? ¿Se aventuraría o se atrevería usted a probar esta nueva bebida energética? Por coherencia sí, y aumentaba la tasa de conversión. Son 2 palabras, Mm. justo antes. A esto lo llama Robert Cialdini muchas veces persuasión, porque para poder persuadir tienes que tener al usuario en un momento dulce, receptivo, y lo crea con esa pregunta. Parece magia, no son tus impuestos, es la persuasión. No, Sí, o el de este no, Jedi. no son los androides que están buscando. Me encanta. Compañero, hasta aquí, no sin despedirnos con la lectura recomendada, que no puede ser otra, que el libro Persuasión del señor Robert Cialdini, donde cuentan todo esto y muchos más ejemplos que a mí en su momento me apasionaron. Así que Persuasión de Robert Cialdini. Y hasta aquí un episodio más del podcast de 359 grados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañero. Un placer. Hasta la próxima.